Mónica Nicolalde, 19 años construyendo la cooperativa 23 de julio desde adentro, antes de ser gerente. Una mujer con una amplia experiencia en el sector financiero que ha impulsado la línea Crédito Verde, ¿sí? Que está pensado para fortalecer y fomentar el emprendimiento de mujeres. Vamos a arrancar con una pregunta un poco interesante sobre la perspectiva del género. 19 años ocupando diferentes puestos y es lo que siempre el trabajo, la constancia le llevaron al lugar donde está ahora, pues dirigiendo la cooperativa, una de las cooperativas más importantes del país. Pero la pregunta viene de la mano es, estos 19 años, ¿cómo lo ve usted? Si hubiera sido un hombre, de pronto hubiera podido ser menos, fue parte del proceso. ¿Cómo lo sintió desde dentro a ese tema de quedar con esta responsabilidad y sobre todo las dudas que de pronto pueden haber ahí? A veces todavía estamos, yo creo que si bien en el género hemos avanzado bastante, pero hay algunas cosas todavía ahí que mejorar. Entonces, ¿cómo las vio ahí? Bueno, muchas gracias por la pregunta, me encanta. De hecho, son un poco más de 19 años. Estuve un tiempo, salí, estaba en el sector público también y luego regresé a la entidad, entonces son en realidad más de 20 años. Me gusta la pregunta porque está fuera, ¿no?, de lo normal y a veces es bueno compartir las experiencias. A mí no me gusta personalmente hacer, cuando hago contratación de personal, cuando generamos proyectos, cuando formamos equipos, hacer esta distinción. O sea, si es mujer lo hará de esta manera o si es de hombre de esta otra. Lo importante es tener las oportunidades y eso lo agradezco a 23 de julio porque tiene justamente esa apertura, incluso a nivel de nuestros directivos. Tenemos en Consejo de Administración y de Vigilancia en este periodo una mayoría de mujeres y pienso que eso lo que da es una oportunidad. El resto pienso que es importante tener un mindset de apertura, de crecimiento y de no limitarse en las cosas. Entonces yo pienso que eso es lo que me ayuda a mí, no ponerme ese limitante y en la verdad no lo he pensado nunca, ¿no? O sea, cómo lo habría hecho un hombre o cómo lo hice yo. Pienso que lo importante es prepararse, aprovechar las oportunidades y trabajar durísimo y con cariño por las cosas. Súper, por eso se traduce en cultura, ¿no? Y esa cultura es la que la 23 la ha venido construyendo y es lo que independientemente del género, yo también estoy muy de acuerdo en que las oportunidades se construyen con base a tus capacidades y sobre todo al esfuerzo que le metes día a día, al empeño, a cómo aprovechas las ocasiones que se te dan y a cómo aprendes también de tus errores. Creo que es súper importante. Así es. Y yo quisiera complementar, sería irreal decir que la sociedad está llena de oportunidades, en igualdad de condiciones. No es así. Sin embargo, sí pienso también que el poder nace desde cada persona para salir adelante y hacer las cosas, como les digo, con todo el cariño y uno tiene que amar lo que hace definitivamente. Muy bien. Mónica tiene un perfil ejecutivo bastante importante. Sí, tiene actualmente un poco más de 25 años de experiencia en el sector financiero, ¿correcto? Sí, creo. Ya no lo he contado. Okay. Actualmente es gerente de la cooperativa 23 de julio. Es especialista en transformación estratégica, sostenibilidad, finanzas verdes, equidad de género, innovación, experiencia del cliente y gobierno corporativo. Dentro de los muchos logros que ha tenido mi querida Mónica, ella ha sido panelista en la Cumbre de Cooperativas de ECOS 2026, expositora internacional en COLAC Panamá 2025 sobre finanzas verdes. Entonces podemos apreciar que su perfil está enfocado en la ayuda, en el servicio y sobre todo en hacer crecer este sector cooperativo que es un sector muy bonito dentro de nuestro país y de la región. Y que es una mujer muy apasionada por las cosas que le permitan aportar al sector cooperativo. Generalmente hablamos de sostenibilidad. Y bueno, aquí vienen dos preguntas. La primera, la idea de este podcast es poder educar, enseñar, especialmente a las nuevas generaciones y a personas que al igual que ustedes en su momento de pronto pueden estar ahora en un perfil operativo. Siempre es bueno estas historias de que empiezo... luego voy ascendiendo hasta llegar a luego poder asumir un tema de una gerencia y demás. Y el objetivo del podcast es educar al sector. Entonces, hablamos de sostenibilidad. Y al hablar de sostenibilidad, yo creo que es importante primero definirla, ver qué factores se tienen y segundo, muchas cooperativas o muchas entidades financieras incluso hablan de lo mismo. Pero ¿de verdad la estamos aplicando? Y sobre todo, ¿cómo puedo medir si esta sostenibilidad está causando el impacto que quiero yo en la sociedad? Como concepto, la sostenibilidad tiene 3 pilares básicos, que son el económico, el ambiental y el social.
Entonces, dentro de lo que es el cooperativismo, se manejan bajo lo que es los principios conceptos similares. Entonces, desde mi definición de estrategia, no eran peleados estos temas, no era cuestión de seguir una tendencia, era una cuestión de realmente hacer profundidad en la gestión en base a lo que es el cooperativismo. Entonces, implica tener una cooperativa financieramente sólida, tener una cooperativa que piensa no solamente en sus asociados, que es lo elemental que debemos hacer, sino en la comunidad en la que estamos. La comunidad no son solo las personas, es el ambiente y la manera en que las empresas trabajamos en esas zonas. Entonces, para mí, esa combinación de factores es totalmente natural si queremos verla de alguna manera y es una guía para la gestión si creemos firmemente en el cooperativismo. Súper buenos los puntos y la definición, la claridad que tienes de la definición de sostenibilidad. Pero hablando del mismo segmento, sostenibilidad versus imagen, que no es lo mismo, pero ¿cómo yo puedo identificar cuando una cooperativa es realmente sostenible o solo es marketing? Claro, justamente midiendo. Por eso empecé hablando de temas económicos, ambientales y sociales. Hay normativa incluso de los entes de control que está enfocada ya a esto. Entonces, lanzar un producto verde, por ejemplo, que es lo que tenemos ahora como ejemplo, implica tener detrás un concepto técnico de a qué segmento voy a llegar, cómo lo voy a generar, tener casa adentro, todos los indicadores para medir la gestión de la entidad y el comportamiento de nuestros socios. Y luego sí ya viene la parte de la comunidad, que es socializar, porque lo que necesitamos es eso, generar mejores condiciones de vida para los socios. Y lo podemos hacer como les digo, para mí no es dividido, no es paralelo, es totalmente parte de lo que hacemos. Integral. Y hablando de crédito verde y del impacto que están teniendo ustedes con este tipo de productos, ya presentarlo al consejo, validar, hacer toda esa parte técnica que ustedes la manejan muy bien. ¿Cómo se presenta eso, ese tipo de iniciativas ante el consejo y qué es lo que convence? ¿El impacto que puedo tener en la gente o el tema netamente del negocio? Al ser sector cooperativo yo creo que va a ser una combinación, pero ¿cómo se ve esto desde adentro? ¿Cómo es generar ese tipo de productos que en muchos casos son muy innovadores? Uh-huh. En nuestro caso partió de que 23 de julio estamos ahora apalancando la gestión en 4 pilares estratégicos, que son la excelencia operacional, que son la innovación, que son el servicio al cliente y la sostenibilidad. Entonces, cuando tú partes de una estrategia definida, que eso ya viene a ser también conceptos técnicos, van derivando la generación de productos, la generación de procesos internos, incluso la generación de estrategias de comunicación que tú tienes hacia afuera. Entonces, parte de generar la gobernanza en la institución. Cuando hay ese consenso, que esto no quiere decir que sea fácil, hay debates, hay contraposiciones, pero para eso es a lo que estamos. Entonces, si tú llevas un proceso ordenado, fuera de lo que puede ser la novelería del mercado, las tendencias, si tú lo llevas realmente partiendo de una estrategia clara, van encadenándose y se concatenan las acciones y las gestiones. O sea que podemos definir que ese es el costo de generar sostenibilidad, lo que Así es. El tema de tener esa opinión dividida, el tema de tener quién no simpatiza con el proyecto, el tema de, la parte que sí apoya, la parte de gobernanza, que sin duda es fundamental, porque sabemos que muchas veces es uno de los temas más duros. Más duros en la parte de que muchas veces los consejos no comprenden esa visión que es necesaria dentro del proyecto, porque si no innovamos, ¿sí? Si no nos volvemos sostenibles en el tiempo, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Al final, lo que buscamos dentro de la sostenibilidad es poder tener una cooperativa para largo, una institución para largo, y no solo que perdure en el tiempo, sino tener un impacto positivo. Correcto, totalmente. Y yo pienso que la diversidad no es un problema, más bien es algo que enriquece a las organizaciones, enriquece a la sociedad en todas sus manifestaciones. Entonces, partiendo de esa diversidad de criterios, vamos construyendo cosas nuevas. Y yo pienso que justamente el punto que topábamos, las nuevas generaciones valoran también estas cosas. Entonces, lejos de generar un problema, yo pienso que esto nos puede acercar, que es uno de los retos grandes que tiene el cooperativismo, a las generaciones que valoran no solamente los números o los servicios financieros, que indudablemente deben ser prestados, pero con una rigurosidad técnica de excelencia y con una innovación siempre presente. Pero las nuevas generaciones valoran también los propósitos y en eso estamos totalmente convencidos. Entonces, más allá de la técnica, de la gobernanza, que indudablemente es básica en el cooperativismo, hay que tener la convicción de lo que se hace. Hablando de gobernanza y aprovechando que usted es experta en el tema, pasa mucho y sabemos el tema de
cómo se ha ido depurando el sector cooperativo por diferentes problemas, pero creo que si hacemos un análisis, la mayor parte han sido por temas de gobernanza. Incluso todavía existen lugares en los que se sigue debatiendo y discutiendo el tema. Al ser experta en esto, usted a lo mejor tuvo la ventaja, y estoy seguro que la tuvo, de poder saber, y esta diversidad de opiniones dentro de los consejos, guiarlas de una manera adecuada, plantearlas y saber, incluso mediante técnicas como negociar, cómo hacer entender que lo que se busca siempre es el bien del socio. Al final la cooperativa tiene ese sentido tan bonito que lo que buscamos siempre es el bien del socio. Pero ¿qué le podría decir a un gerente que está teniendo problemas de gobernanza, o a un gerente nuevo que esté iniciando de esto? ¿Por dónde ver, por dónde partir, cómo formarse, qué leer, o qué le podría servir en este proceso de mejorar su gobernanza? Me encanta esa pregunta. Bueno, empecemos por el tema de que todo tiene que ser bidireccional. Entonces, necesitamos gerentes técnicos y necesitamos consejos también que estén preparados y dispuestos a aprender más. Eso en nuestra institución sí se ha dado y lo hemos recalcado muchas veces en las reuniones internas. Tuvieron la oportunidad también de aprender, de capacitarse, por ejemplo, con los programas que ha hecho Financop, justamente, de ser más técnicos. Con esto generamos el lenguaje en el que tenemos que hablar, las gerencias, los consejos, y sobre todo el tema me gustó mucho lo que tú dijiste, Jefferson, de centrarnos en el socio. Entonces, para darle principalmente lo que es nuestra misión esencial, la tranquilidad al socio de que está en una entidad que está solvente, que está bien manejada, tenemos que jugar en el lenguaje de la técnica. Y eso es lo que tenemos que tener como base. Luego, no solamente en el ámbito de las gerencias o no solamente en el ámbito financiero, la preparación es totalmente importante, y no solo la preparación formal. Uno tiene que estar siempre investigando, leyendo de todos los temas que uno hace uso, y lo que uno juega en la gestión cooperativa no es solamente la parte técnica, es el manejo de personal, es el estudio de las tendencias del mercado, es el manejo de las personas, y nos lleva nuevamente a lo que es el concepto elemental del cooperativismo, que siempre lo menciono, que es el humanismo, es pensar en la persona. Entonces tenemos que ser totalmente integrales en la gestión para dar no solamente algo que se vea bonito, que se reciba bien, sino que algo que sea sustentable en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo, que son las entidades. Y en este tema de la formación, de la capacitación, de la preparación, hemos tenido desde ya un par de años atrás un impacto importante de la inteligencia artificial, que creo que le habrá tenido un impacto. Yo creo que es la cuarta revolución. Creo que en muchos de los conceptos antes, como era, digamos, básico, que tienes que saber Word, Excel, ahora tienes que saber inteligencia artificial. Correcto. Al menos la base para poder utilizarla y manejarla de manera adecuada. ¿Cómo la usa usted en el día a día? ¿Y para qué es lo que más le sirve como asistente, para apoyo a toma de decisiones, para hacer los estudios de mercado? No sé, quisiera saber en el día a día cómo lo está usando. Bueno, en efecto, no sé, ahora hablamos de Excel o cosas así, ya son, siempre, indudablemente fueron herramientas valiosas, pero ahora estamos ya un paso más adelante y así tenemos que ir gestionando. Entonces, en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros estamos justamente en un proyecto que es para detección de fraude. Entonces, eso es un tema que he visto en algunas encuestas. La preocupación más grande de los ecuatorianos ahora es esa, es la cuestión de seguridad, dejando de lado inclusive temas tan fuertes, o no de lado, pero en segunda prioridad, temas como son tener un empleo, como tener salud. La principal preocupación del ecuatoriano es la seguridad, y a eso tenemos que atacar también desde el punto de vista y desde el ámbito que nos corresponde como entidades financieras. Entonces hay que trabajar muchísimo en prevenir el fraude desde afuera, comunicarlo incluso, ¿no? Tema de tramitadores, internamente tener algo en lo que hemos trabajado bastante, que es la toma de decisiones en base a datos, en base a analítica. Entonces juega también el manejo de información, juega la inteligencia artificial, y por eso les comentaba, otro de los pilares de los 4 que les comenté como estrategia es justamente la innovación, porque tenemos que trabajar con excelencia para poder no solo dar el mejor servicio a nuestros socios y a nuestros clientes, que puede ser la aspiración más emocional y más esencial que tenemos, pero hacerlo también de la manera más técnica y más correcta posible. Pregunta allí. Hablando del tema del miedo, ¿sí? de inteligencia artificial, del mal uso que se le puede dar, ¿considera que la protección de datos, la ley de protección de datos actuales, aporta, está en medida de lo que debe, es básica de pronto? Su criterio muy profesional y técnico de si esta ley tiene un aporte
fuerte, robusto en el sector, ajustado en las tendencias de fraudes y mal uso de información de datos personales? Me gusta más bien la relación que le estás haciendo. Entonces, generar esos procesos de protección de datos es generar también seguridad y confianza, que es el insumo básico con el que trabajamos las entidades financieras en nuestros clientes. Ecuador está un poco, en términos de tiempo, me refiero, rezagado en lo que es la implementación de estas normativas, que en otros países ya ha sido y está totalmente incluso adaptada a los clientes. Entonces, sin embargo, nunca es tarde. Y es correcto que, como todo lo que es normativo, lo hagamos de la manera más adecuada posible, más transparente para los clientes y los socios, y hacerles saber que es por su propia, como la norma misma lo indica, por su propia protección que se aplica. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Hablando de cómo está Ecuador versus otros países y aprovechando la experiencia internacional que ha estado usted ya en varios eventos invitada y haciéndonos quedar muy bien por allá, ¿en qué nos están ganando otros países? No solo en materia de tecnología, en materia de gobierno, en lo que sea. ¿Y en qué creemos que Ecuador está ganando dentro del sector cooperativo? Porque yo también, no hace mucho tuve una oportunidad de estar en un evento en el extranjero y hay muchas cosas que creo yo que como Ecuador sí lo estamos manejando de manera adecuada. ¿Cuál es su visión respecto a aquello? Comparto muchísimo eso, y yo pienso que tal vez en lo que nos están ganando otros países es en tener esa seguridad en lo que hacemos. Y eso es algo en lo que pienso que es nuestra obligación como ecuatorianos, hacer conciencia. Y no desde un optimismo ciego, o sea, todo lo que hace el Ecuador está bien, o un chauvinismo exagerado, no, pero tenemos fortalezas que van desde los recursos naturales, que en eso basamos los criterios de sostenibilidad, hasta los temas que en tecnología hacemos, y ustedes también lo hacen, como estamos nosotros haciendo, hasta nuestra calidad humana como personas. Los trabajadores ecuatorianos, cuando salen del país y en cualquier parte del mundo, son muy reconocidos por ser personas de trabajo duro, por ser personas honestas, por ser personas solidarias, pero eso tenemos que aprenderlo no estando afuera, sino estando aquí. Saber que tenemos que hacer las cosas con toda la excelencia que estamos en capacidad de hacer, no de aprenderlo y veamos cómo hace, somos capaces de hacer, y ese convencimiento tenemos que generarlo en nosotros, en nuestros hijos, incluso en las generaciones que nos precedieron, hacerles ver cuánto vale el Ecuador y que podemos hacer las cosas bien. Y ahí me viene otra reflexión. De pronto me va a salir un poco del tema, pero yo creo que es importante, porque muchas de las veces nosotros también dentro como ecuatorianos no creemos o no apoyamos en lo que estamos haciendo. Siempre decimos, mira, vamos a poner un ejemplo de zapatos, tengo zapatos de Ecuador y zapatos del extranjero, prefiero los del extranjero, no les doy una oportunidad también acá a ver, y eso se traduce en muchas cosas, y es lo que a veces hace que no nos la creamos, ¿no? Que podamos decir, no, pero es que mira, siempre prefieren esto, prefieren lo otro. Creo que también ahí sí hay un tema de responsabilidad de todos, y es ahí donde tipo de iniciativas como las vidas que impacta el sector de la economía popular y solidaria, el decir, mira, se creó una empresa gracias a un crédito de una cooperativa, gracias a esto, yo creo que es ahí donde ese también debería ser un indicador que de pronto se debería medir más seguido. Yo voy a poner el caso puntual de nosotros como empresa, pues nosotros como empresa no habríamos podido crecer si de pronto no teníamos de la mano diferentes actores dentro del sector de la economía popular y solidaria, porque generalmente pues es complejo que a una empresa joven le den un crédito, etcétera. Entonces creo que debería ser un indicador también de impacto, cómo estamos ayudando a que se generen nuevos tipos de emprendimientos, además, o no sé si de pronto hay alguna metodología para hacer aquello. Sí, correcto, inclusive no solo como empresa, yo hablaría de la persona, en este caso Jefferson. Si tú no hubieras tenido el convencimiento de que puedes llegar a generar tecnología e información a un nivel que perfectamente compite con los niveles internacionales, ni siquiera hubieras buscado el crédito. Y la cooperativa también se hubiera perdido la oportunidad de financiar algo que puede llegar a ser bastante grande. Entonces, me voy a salir por la época en la que estamos un poquito del ámbito de lo que es el cooperativismo, y yo me refiero un poco a lo que nos pasó con el fútbol. Entonces, por ejemplo, con mis hijos, para ellos es muy normal ver a la selección en un mundial, ya conocían que teníamos deportistas que tuvieron medallas en los Juegos Olímpicos, es su normalidad. Para quienes estuvimos tal vez un poco antes, no fue así. O sea, el llegar a clasificar fue un evento nacional, y es romper un paradigma, que ese para mí es la base de todo lo que puede hacerse en la vida en todos los aspectos. Romper ese paradigma de decir, me da vergüenza hasta decirlo y no me gusta, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eso era lo que teníamos en la mente.
Entonces, a mí me parece espectacular y reitero, no solo en el ámbito deportivo, en lo que hacemos como cooperativas, en lo que ustedes hacen como tecnología, en lo que puede hacerse en las artes, en muchos aspectos, romper eso y decir sí, podemos. Y es bueno a veces salir. Y justo lo que comentabas, cuando hemos estado como ponentes en eventos internacionales, vemos que tenemos mucha calidad en lo que hacemos como ecuatorianos. Entonces el reto ahora es convencernos de eso y seguir preparándonos para hacer muchas cosas más. Sí, manteniéndonos en el comentario, ¿no? Ahora tuvimos la oportunidad de estar en Centroamérica en un evento tecnológico. Y efectivamente hemos evidenciado que, si bien es cierto, Ecuador estamos un poco a destiempo en muchas tendencias, pero hablando un poco de la parte tecnológica, que es nuestro fuerte, tenemos un nivel competitivo bastante amplio. Así es. De hecho, me atrevo a decir sin pena alguna que tenemos un nivel competitivo más alto que ciertos sectores de la región. Y eso se evidencia en las conversaciones con los clientes, con gerentes de otros países, en las ponencias que realizan y vemos las capacidades tecnológicas y demás. Entonces, esa parte de creer en uno, de creérselo, creo que el primer convencimiento no es al cliente, no es al público, es a uno. Totalmente. O sea, el cambio empieza por uno. Siempre. Y una vez que estoy convencido yo, puedo empezar a convencer al resto. Si no estoy convencido, de lo contrario, no funciona. Pero hablando de ese convencimiento y hablando de su experiencia en crédito verde, en las finanzas verdes, hay muchas cooperativas que están utilizando esta tendencia. Sí, es una nueva tendencia, un nuevo modelo que está bien enfocado. Usted ha sido promotora e impulsadora de este proyecto. ¿Considera que las instituciones, dentro de lo que ha podido apreciar en el sector, que están impulsando este tipo de líneas de créditos, lo están haciendo de la manera apropiada o solo lo están utilizando como un marketing sin un impacto real? ¿Cuál es su apreciación y su análisis al respecto? Bueno, como en todos los aspectos, ¿no? Hay entidades que lo hacemos primero con convicción, segundo con técnica, y puede haber entidades que no. Entonces, siempre que decide cómo estás haciendo las cosas es el número. Y por eso me encantan a mí los KPIs y los indicadores, porque eso te da la pauta. Lo estás haciendo correctamente en todos los ámbitos. ¿Cuántas familias estás impactando? ¿Qué tipo de negocio está creciendo con el financiamiento que le das? ¿Y cómo está retornando eso a tu institución? Entonces, en ese sentido, los números son maravillosos. Ahí es donde medimos la gestión. Mi querida Mónica, ¿cómo usted se involucra en el sector? ¿Cómo llega al sector cooperativo? ¿Cuál fue esa trayectoria que le ha permitido ahora ser la mujer de éxito, comprometida con el sector, esa mujer exitosa que tenemos actualmente aquí presente? Bueno, yo estaba estudiando también en la universidad cuando ingresé al mundo cooperativo. Entonces yo estuve primero, en un banco estuve en el área de cajas, en la cooperativa hice el ingreso, fui asistente de auditoría, fui contadora general, fui gerente de oficina, que así se llamaba en esa época, manejé la parte financiera también, la parte de riesgos, en finanzas tuve también responsabilidad social, tecnología, todo lo que es procesos administrativos, operaciones, seguridades. Entonces digamos que fue un camino muy bonito porque he tenido la oportunidad de recorrerlo por entero, si queremos verla de alguna manera. Y lo que más me gustó, ahí les voy a hacer una confesión un poco personal, yo siempre he tenido valores sociales bastante profundos. Y en algún momento de la vida, cuando no tenía todavía conciencia de lo que implica el cooperativismo, sí me cuestionaba a mí mismo por qué estoy en una empresa financiera que es solo dinero. Pero cuando entendí lo que es el cooperativismo, más bien fue un match entre mis convicciones, mi formación, porque el cooperativismo tiene un canal que es la prestación de servicios financieros, que reitero, tiene que ser prestado de la manera más técnica y excelente que se pueda realizar, pero tiene un fondo humano y un fondo social, y eso fue lo que en definitivas cuentas en algún momento de la vida hizo que me enamore del cooperativismo. O sea, su experiencia es bastante integral, bastante completa por la oportunidad de poder compartir o laborar en las diferentes áreas que conforman la institución. Adicional a ello, encontró ese aporte de valor, como lo menciona, de sus convicciones con el sector cooperativo. Si bien las finanzas normalmente o generalmente pueden sonar un poco frías, tenemos el tema de las personas que de pronto no pueden cancelar, el tema de morosidad, y vemos esa fricción como tal que no hace bien vista las finanzas, pero usted encontró la forma de aportar valor
bajo sus convicciones, sus criterios, su formación en el sector financiero. Ujú. No solo de aportar valor, yo diría de servir, porque eso pienso que es un privilegio, poder uno servir, aportar un granito de arena a la sociedad y a la comunidad a través del cooperativismo. Entonces, para mí, más allá de ser un privilegio, es una oportunidad de servicio enorme y muy bonita. Nos hablaba bastante de que usted mide las cosas en KPIs y generalmente Claro. ahora esa es la tendencia. ¿Cómo se miden estos KPIs de impacto, de cooperativismo? ¿Qué es lo que deberían ver gerentes que de pronto estén viendo y quieran implementar KPIs para ver cómo está haciendo su impacto? Yo pienso que es importante no dividir. Tenemos ya incluso por normativa la obligación de generar balances sociales y podríamos en algún momento pensar que esos son un tipo de indicadores que de pronto son paralelos, aleatorios, que no corresponden a la gestión. Pero si los vemos, exactamente, o de cumplimiento, pero si los vemos a profundidad, son el complemento y hacia dónde debo ir yo como gestión financiera. Entonces, hablando, por ejemplo, de algo que también me parece súper importante y que también ahora es un tema normativo, que es la educación financiera. Entonces, podemos tomar la opción, y eso lo hemos trabajado en 23 de julio desde hace años, justamente teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema. Podemos trabajarle y decir, oye, haz una capacitación, cumplimos un número X y está listo. O podemos pensar que esa es la ventana también, para que no solo nosotros, desde el lado de las instituciones financieras, evitemos complejos temas como son el sobreendeudamiento, sino que hagamos también que desde el otro lado nuestros clientes entiendan cómo manejar sus finanzas, cómo controlar sus flujos de efectivo, y eso se retorna incluso a la institución en un pago de crédito ordenado y viceversa. Si yo financio una actividad, eso implica también el bienestar de los socios a quienes yo estoy prestando ese servicio. Entonces, para mí es un tema complementario que debemos gestionarlo de esa forma, como algo integral. Ya yendo a la parte final, vamos a hablar un poquito de tecnología nada más, y ustedes dentro de sus pilares está el tema de la transformación digital, como lo Correcto, mencionaba. de la innovación. Es algo que ustedes han hecho, que han pasado por un proceso. ¿Cómo es este proceso desde la interna? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un gerente? Y también, ¿cuánta gente le acompañó? ¿Se tuvo que hacer cambios? Generalmente cuando inicia un proceso como este, a veces hay mucha resistencia, tienes que tomar decisiones que a veces no son fáciles. ¿Cómo se vive desde dentro? Y sobre todo, una vez que vives todo este proceso, ¿cuáles son los resultados que vienen de tener un proceso de transformación digital de manera adecuada? En el caso de la institución, yo me certifiqué como Safe Agile en Estados Unidos también, y lo que me gustó, más allá del tema técnico, y yo lo veía en ese entonces cuando no estaba en esta posición, es que puede ser una manera de gestionar una empresa, más allá de lo técnico. Implica todos los temas de agilismo, por ejemplo, conceptos básicos y fundamentales que están en el manifiesto del agilismo, como la flexibilidad, como el tener sprints, que es ir avanzando y ir verificando que tú vayas avanzando. Entonces, esto tú lo puedes ampliar a toda la gestión organizacional. No es tarea fácil y no es porque tengamos algo mal las empresas, del país. Pienso que parte de la naturaleza humana un poco resistirte al cambio, pero también es parte de la naturaleza humana, y en eso quiero tener confianza de que nos adaptamos también a los cambios. A todo lo que ha pasado la humanidad en su conjunto es difícil, pero de alguna manera los humanos lo sorteamos y lo sacamos adelante. Y las empresas son un reflejo de lo que somos también como personas. Entonces hay que ir haciendo ver para qué son los cambios. Son para que tengamos una mejor calidad de empresa. Esto me ayuda a que mi familia tenga siempre el sustento de que tengo una empresa sólida, de que estoy prestando una buena calidad de atención a los clientes, y en el contexto que estamos ahora, donde la información está tan disponible, igualmente las tendencias, es bueno que vayamos informándonos y sumándonos a los cambios que nos aporten a las organizaciones. Qué buena reflexión, y sobre todo qué bonito ver que hablar de temas de agilismo, de tecnología, y desde el punto de vista de la gerencia. Yo siempre pongo este ejemplo, yo soy informático y a mí me ha tocado aprender a leer un balance, aprender a hacer proyecciones financieras, a cuidar el flujo de caja, y para mí eso era totalmente nuevo, ¿no? Sin embargo, creo que es algo importante, y aquí dejo una reflexión también. Es como, poniendo la analogía, a mí me tocó aprender eso y en cambio de informática sé. En el caso de los gerentes del sector cooperativo, creo que sí hay una deuda importante, y a lo mejor, y yo estoy muy seguro de que usted en este caso la tiene cubierta, el tema de saber los principios básicos de tecnología. O sea, no te estoy diciendo que seas un experto, como en mi caso, yo no me piden hacer un balance, de pronto lo hace mi equipo contable, pero yo sí sé leerlo, sé interpretarlo. Lo mismo debería pasar.
la reflexión debería ser, yo estoy en capacidad de saber que lo que mi equipo informático pone en el POA del siguiente año, en mi planeación estratégica, en el contrato que voy a firmar, está claro y es algo que se entiende y no va a ser o no va a tener efectos nocivos para mi entidad. Entonces creo que es ahí un punto en el que de pronto en la formación yo creo que sí hace falta también ir desarrollando ese tipo de espacios, o y si no, también que como los gerentes empiezan, al igual que en su momento usted lo hizo, pues poder buscarlos, ¿no? Porque eso le genera una ventaja competitiva. Yo creo que es súper importante ese tema. Así es, yo iría un poquito más allá. Lo importante es no solo empaparse de los conceptos y decir esto hay que hacerlo así, la nueva generación de tecnología me exige que hace esto, sino más bien adaptarlo a la organización y ponerlo vivo, todos los conceptos, como hablamos ahora, los sociales, los ambientales, los económicos y por supuesto también los de tecnología. Entonces no solamente aprenderlos de memoria, tenerlos claro en la parte de teoría, sino aplicarlos y vivirlos. Perfecto. Mi querida Mónica, tenemos como una de las últimas preguntas, un gerente que quiere arrancar con sostenibilidad, pero resulta que no es especialista, no tiene de pronto un presupuesto, no tiene un equipo, tiene las ganas porque sabe que es lo correcto, es parte del modelo de negocio y hacerlo funcional. ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es que no hay que arrancar por la sostenibilidad, hay que arrancar por lo económico, tener la casa ordenada, tener la casa fuerte, con una solvencia financiera como empresa para poder gestionar y coordinar estos temas. Y siempre hay que rodearse de expertos, y comparto muchísimo lo que decía Jefferson, uno tiene que informarse, pero tiene que también tener la capacidad suficiente de entender que uno debe dejarse asesorar de la gente que tiene mayor profundidad en el conocimiento de ciertos temas. Y ahí avanzamos coordinadamente. Perfecto. Nuestro invitado anterior dejó una pregunta para usted y en este caso usted también la va a dejar para nuestro siguiente invitado. Y la pregunta era bastante interesante y era relacionada a uno de los principios del cooperativismo, de poder trabajar conjuntamente. ¿Cómo generar estos espacios en los que una cooperativa segmento 1 pueda trabajar con una cooperativa segmento 5? Y el trabajar no implica solo ponerle la póliza ahí para que trabaje, sino en pasantías, en buenas prácticas, en colaboración, porque al final, si ha seguido todo ese proceso y hay una experiencia, o viceversa, también tema de presencia, o sea, el trabajo conjunto, cómo potenciarlo más y que no se nos quede a veces solo en el papel o en el... Porque claro, tenemos experiencias en las que sí les ha tocado trabajar conjuntamente, pero solo cuando de pronto hay un tema o alguna normativa que de pronto les perjudica, ¿no? Ahí sí todos nos unimos, pero ¿cómo impulsar más esto? Justamente el tema de las pasantías es clave, y en 23 de julio lo hemos manejado igual, no solamente con el segmento 1, sino con las entidades que nos han solicitado, y nosotros hemos buscado también este aprendizaje en otras entidades colegas. Esto es parte de los principios cooperativistas, y como mencionábamos en la pregunta anterior, lo importante no es tenerlos en la teoría o en el papel, sino hacerlos vivos. Entonces, más bien, valga la oportunidad, nosotros siempre hemos tenido esa apertura, porque tenemos un concepto que es importante. No es bueno para el país, para el cooperativismo, para la sociedad, que nos vaya bien solo a ciertas entidades. Tenemos que de alguna manera sumar esfuerzos y hacer que a todos nos vaya bien. Estamos en un momento de comunicación incluso donde el cooperativismo lastimosamente está siendo atacado por ciertos sectores. Se trata de desprestigiar la gestión técnica que hacemos en muchas entidades, y esto podemos corregirlo de alguna manera compartiendo el conocimiento con otras personas. Entonces, inclusive nosotros, producto del posicionamiento que hemos tenido, hemos recibido incluso pasantías de cooperativas de Centroamérica que han venido a 23 de julio a visitarnos, cómo están trabajando en microcrédito, cómo están trabajando en tecnología, y se lo puede hacer. Como todas las cosas en el mundo, si vamos empujándonos todos hacia adelante, a todos nos va bien y nos beneficia a todos. Perfecto. Muy bien, Mónica, ¿algo que quieras cerrar? ¿Algo que quieras compartir con nuestro público, con nuestros oyentes? Hay una gerente joven que está allí detrás de cámaras, está abrumada por todo el trabajo gerencial que demanda ser responsable de una institución financiera, de una cooperativa. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, me ha encantado trabajar con ustedes hoy en este podcast, entonces voy a tratar de hacer una síntesis de lo que hemos visto. Entonces, lo primero, a esa persona que está dirigiendo una organización, cree en ti mismo, pero ten valores fuertes.
Hay que trabajar en las entidades con una ética impecable, con una honestidad y transparencia súper fuerte para que puedan salir adelante. Lo primero eso, luego viene la preparación y la técnica, y saber que el trabajo en equipo, más allá de un concepto, es una necesidad, sobre todo para efectos de gobernanza, que es lo que comentamos hace un momento. Trabajando con una gobernanza adecuada, con socios, con asambleístas, con los consejos, se pueden lograr cambios impresionantes, no solo en las entidades, sino en la sociedad. Tengo total convencimiento de eso. Mónica, como parte de la dinámica del podcast, nosotros, bueno, ya respondiste la pregunta del invitado anterior. ¿Podrías dejarnos una pregunta del sector, algo que consideres importante para el siguiente invitado? Para el siguiente invitado quisiera que reflexionen en cómo generar en las nuevas generaciones ese apego a los conceptos y a los valores cooperativistas más allá de los servicios financieros. Perfecto. Gracias, Mónica, por el espacio y por estar acá. Si este podcast crees que le puede servir a alguien que tenga esa necesidad de conocimiento, puedes compartirlo. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo episodio.